Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Esta semana estaremos estudiando la parashá Mishpatim, que significa juicios o decretos. Esta parashá se encuentra en Éxodo 21:1 al 24:18. Así que le damos gracias al Padre Eterno. Padre, gracias, amado Rey, porque nos permites estar una semana más aquí estudiando tu palabra, Padre, anhelando cada día conocerte más, crecer en el conocimiento de tu instrucción, que es una gran bendición para nuestra vida, Padre. Gracias porque tú nos has bendecido enormemente, Padre, con cada una de tus instrucciones, que es para que nosotros prosperemos en todas las cosas, para que todo nos salga bien, Padre, y para que podamos ser felices como el hombre del Salmo 1, Padre. Te pedimos que seas tú guiando este estudio hoy, Padre, que sea tu Ruaj abriendo nuestros corazones, Padre, abriendo nuestro entendimiento, mostrándonos, Padre Celestial, todas esas cosas maravillosas, Padre, que hay en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y como siempre comenzaremos con un resumen de toda la parashá. Vemos que luego de la revelación en el monte Sinaí, Dios dicta una serie de leyes al pueblo de Israel. Estas leyes incluyen leyes de los sirvientes, las penas por asesinato, por el secuestro, por asalto y por robo. También incluyen penas civiles por daños. Nos dan las leyes sobre los préstamos, las responsabilidades de los 4 guardianes y las reglas que gobiernan la conducta de la justicia en las cortes. En esta porción también nos son dadas leyes advirtiendo contra el maltrato a extranjeros, la observancia de las festividades en las diferentes estaciones y las leyes de las ofrendas de la agricultura que debían ser llevadas al templo en Jerusalén. Esta sección de Mishpatim contiene 53 preceptos, 23 que son positivos, o sea que implican hacer algo, y 30 que son negativos, que son aquellos que implican prohibiciones. Dios promete traer al pueblo de Israel a la tierra santa y les advierte para que no tomen los caminos de los pueblos paganos que están habitando actualmente en ese lugar. Así que el pueblo de Israel proclama Naaseh benishma, diciendo: haremos y escucharemos todo lo que Dios nos manda. Así que dejando a Aarón y Hur a cargo del campamento israelita, Moisés asciende al monte Sinaí y permanece allí por 40 días y 40 noches para recibir la Torá de Dios. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando de ese gran evento que fue la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y después de esa gran revelación, miren qué hermoso el Eterno que nos da esta porción de Mishpatim, que significa juicios. Y estas son precisamente las leyes que regulan las relaciones con nuestro prójimo. Es interesante que después de ordenar lo relacionado con el altar de Dios, su primera preocupación es por los más débiles y vulnerables, por el siervo, por la mujer joven de familias pobres, por las víctimas del abuso y la violencia, por el feto, por los animales domésticos, por la viuda y el huérfano, y por el pobre y el extranjero. ¿Y por qué será que el Eterno se preocupa por estas personas que son tan vulnerables? Recordemos que Yeshua nos dijo en Mateo 22:36, cuando le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Así que en esta porción aprenderemos cómo debemos amar a nuestro prójimo. Hoy en día el pueblo creyente dice: Cristo me liberó de la maldición de la ley y ahora yo solo tengo que amar a Dios y amar al prójimo. Pero realmente, sin una estructura legal exacta, amar a tu prójimo se convierte solo en un eslogan vacío. Porque ¿cómo puedes tú definir qué es caridad, qué es equidad y qué es justicia si no tenemos un sistema legal comprensible? Así, de esa manera, ni siquiera tendríamos claro quién es la víctima y quién es el villano. Así que vamos a ver qué fue lo que Yeshua quiso decir con esto de que de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. La palabra depende está en el griego, en el Strong 29:11, y es la palabra kramanimi. ¿Y qué quiere decir esta palabra kramanimi? Quiere decir que de estos dos mandamientos cuelga o se desprende toda la ley y los profetas. Sabemos que el Eterno le entregó al pueblo de Israel 2 tablas de la ley en el monte Sinaí. En la primera se encuentran los mandamientos que tienen que ver con nuestra manera de honrar al Eterno. Y es así como lo demostramos nuestro amor. Recordemos que Yeshua nos dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en la segunda se encuentran los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. El rabino Maimónides nos dice que hay un total de 613 mandamientos que se encuentran contemplados en la Torá. De ese total, 365 mandamientos son de carácter negativo, es decir, no hacer algo, por ejemplo, no robar, no tomar el nombre de Dios en vano. Y luego encontramos 248 mandamientos positivos que implican hacer algo. Un ejemplo de estos es honrar a padre y madre, guardar el Shabbat. Así que estos 248 mandamientos, según los sabios, tienen que ver con los miembros del cuerpo. Y cada miembro del cuerpo fue creado para llevar a cabo mandamientos, para cumplirlos. Así que cuando sumamos 365, que son los 365 días del año también, más 248 nos da un total de 613. Y miren qué interesante que cuando sumamos 6 más 1 más 3 nos da 10. O sea que los 10 mandamientos son el resumen de los 613 mandamientos. Y también, si son 2 tablas de la ley, entonces a su vez los 10 mandamientos que se encuentran en esas 2 tablas se resumen en 2 mandamientos. Y estos son los 2 mandamientos que nos dijo Yeshua, que se resume la ley, como lo acabamos de ver, en amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que vamos a estudiar algunas de estas leyes que podemos aplicar hoy en día para que nuestro amor al prójimo no se quede en meras palabras vacías que se las lleva el viento, sino que podamos poner en práctica esos mandamientos que traerán mucha bendición a nuestras vidas, porque si los aplicamos, podremos vivir en la unidad del Espíritu, que eso es lo que nuestro Padre Eterno anhela, que sus hijos estemos en unidad, en armonía, ¿verdad? Entonces vemos aquí que dado a que los israelitas acababan de ser liberados de la esclavitud, el primero de los mandamientos que Dios trata es el de la ley de los sirvientes y de los esclavos. Dice Éxodo 21:1. También le ordenó Dios a Moisés darles a los israelitas las siguientes leyes. Cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. El 7º año, el esclavo quedará libre sin que tenga que dar nada a cambio. Ahora, alguno de ustedes se preguntará,
¿Y qué tiene que ver esto hoy con nosotros si hoy en día la esclavitud ya no existe? ¿Cómo me aplica esto a mí? Pero nosotros sabemos que la Torá va más allá de lo que vemos en el Peshat, que es el sentido literal. Aunque nosotros pensemos que hoy en día no hay esclavitud, que ya nosotros no somos esclavos, debemos hacer un stop y meditar en qué áreas hoy en día tenemos algún tipo de esclavitud. Puede ser que hoy en día seamos esclavos de la conciencia, seamos esclavos del dinero, del poder, de la fama. Podemos ser esclavos de nuestro ego. Podemos ser esclavos de nuestro estilo de vida, del trabajo, de nuestros miedos, de nuestro pensamiento limitado. Algunos pueden sufrir de esclavitud de agradar a otros. No quieres hacer algo, pero no sabes decir que no. También hay esclavitud a sentirnos aceptados y la esclavitud al pasado, la gente que vive en el pasado y que no puede soltar, que tiene falta de perdón. Así que todos estos apegos del cuerpo, que son las obras de la carne, ¿qué sucede? Que dejan nuestra alma en un estado de secuestro o de esclavitud. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que si nosotros vivimos para satisfacer los deseos de la carne, nuestra alma quedará atrapada y no tendremos la posibilidad de avanzar. ¿Han visto ustedes personas que solo viven para trabajar, para comer, para acumular cosas materiales, pero no ayudan a nadie, no comparten? Estas personas nunca se preguntan, ¿para qué Dios me puso aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Lamentablemente, estas personas tienen la conciencia totalmente cauterizada. Piensan que la vida es una sola y que hay que gozar, disfrutar, acumular. Sus almas están en un estado de esclavitud y ellas ni siquiera lo saben. Y si alguno de ustedes hoy se pregunta, ¿cuál será mi propósito en la vida? Déjame decirte que por mucho tiempo yo pensaba que mi propósito era tal vez ser una gran salmista o ser profeta o ser maestra, pero a medida que estudio la palabra me doy cuenta que todos tenemos el mismo propósito. ¿Y saben ustedes cuál es? Llegar a la estatura del varón perfecto, tener una verdadera metamorfosis, una verdadera transformación, que se manifieste en nosotros ese nuevo nacimiento, porque de nada nos sirve ser maestros, pastores, evangelistas, profetas, si nuestra alma está cautiva de alguna de esas cosas que les dije anteriormente, y si la palabra que nosotros enseñamos no produce una verdadera transformación en nuestras vidas. Y esa transformación solamente se logra a través de la meditación continua de la palabra. Si no lo hacemos, nuestra vasija se queda pequeña y no tenemos espacio para recibir todo lo que el Eterno quiere darnos. Pero cuando nosotros tenemos ese anhelo de crecer, de que nuestra alma se eleve, de conocer más del Eterno, de acercarnos más a Él, entonces es cuando nuestra vasija se empieza a ensanchar y podremos recibir aún más luz del Eterno. Por eso Yeshua nos dijo, ustedes son la luz del mundo, pero somos esa luz cuando podemos retener la luz del Eterno y reflejarla a un mundo que está en oscuridad. Así que tengamos en cuenta que una persona que no desea crecer espiritualmente, que lo último que piensa es en las cosas del espíritu, que a lo mejor quiere crecer en tener mejores casas, en tener mejor trabajo, en estudiar, nada de esas cosas está mal, pero nosotros sabemos que el Eterno nos dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Así que vemos aquí que este esclavo
saldrá libre solo a través de la transformación después de 6 años que proféticamente nos hablan de los 6 milenios en que nosotros estaremos lidiando y quebrantando el yugo de esclavitud de nuestras vidas. Hoy en día se tiene un concepto muy errado de lo que es libertad. La gente piensa que es libre porque puede hacer lo que quiera. También muchas personas piensan que los que guardamos la Torá estamos en esclavitud de la ley, de la maldición de la ley, porque aquí nos restringen muchas cosas, porque no podemos hacer esto o aquello, pero en realidad es todo lo contrario. Los que viven en libertinaje son esclavos de ese libertinaje, pero la verdadera libertad es poder hacer aquello para lo que fuimos creados. Miren lo que nos dice el salmista, el rey David, que entendía muy bien lo que es la verdadera libertad. En el Salmo 119:44 nos dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Este concepto pelea contra la mente de todas estas personas que creen que viven bajo la gracia y que ya no tienen que guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué aquí en este versículo se nos dice que en el 7º año quedará libre y sin deber nada? Porque ese 7º año representa el 7º milenio en el que entraremos en el Shabbat milenial, en donde el yugo de esclavitud ya no tendrá poder sobre nosotros. Y miren qué interesante lo que nos dice Pablo en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, de Mashiach. Este ha sido uno de los versículos más mal interpretados en la teología, ¿verdad? Pero miren que aquí Pablo nos está diciendo que todo eso que nosotros hacemos es una sombra de lo que ha de venir. O sea que cada vez que nosotros guardamos el Shabbat, lo que estamos haciendo es un ensayo, porque este es sombra de ese Shabbat milenial que ha de venir, en el que seremos totalmente libres. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en Shabbat? Nos desconectamos de todo lo que nos ata durante los 6 días de la semana. El corre, las preocupaciones del trabajo, de la tecnología, el estrés. Nos desconectamos de todo eso y por un día entramos en esa dimensión que se llama el reino milenial, donde nada nos preocupa, donde lo único que queremos es conectarnos con el Padre. Y es un día en donde nuestra mente, alma y espíritu se unen con un mismo propósito, y es crecer en el conocimiento de Él, acercarnos más a Él. Y no es casualidad que el primer mandamiento que el Eterno le dio al pueblo después de ser libres de la esclavitud de Egipto fue el Shabbat. Esto lo podemos ver en Éxodo 16:4. Dice: y Adonai dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que se suele recoger cada día. Luego en el versículo 22 les dice que en el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Eterno. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Adonai. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana.
Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés les había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Eterno. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día, día de reposo es. Versículo 27, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Adonai dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Adonai os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. ¿No les parece a ustedes interesante que aún antes de entregarles la Torá, el Eterno les haya ordenado el día de reposo? ¿Qué será lo que el Padre sabe que hay en ese día que nosotros ignoramos? Detengámonos y pensemos por un momento. El Shabbat para el Eterno es tan importante que incluso fue lo primero que Él hizo al terminar toda la obra de la creación, y no creo que lo hizo porque estaba cansado, porque realmente Dios no se cansa, ¿verdad? Él nos estaba dando un ejemplo para que nosotros podamos experimentar cada semana un poquito de lo que es la eternidad. Nuestros hermanos judíos sienten una gran reverencia por este día santo. Incluso miren lo que ellos dicen: nosotros no guardamos el Shabbat. El Shabbat nos guarda a nosotros. Así que en esta porción también encontramos otras ordenanzas que contienen la pena de muerte. Y entre ellas están, en Éxodo 21:14 dice: el que se ensoberbece contra su prójimo y lo mata con alevosía, ciertamente morirá. En el versículo 15 dice: el que hiere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Aquí nos habla de una persona que agrede a sus padres físicamente, y hoy en día esto es muy común. Muchos hijos no tienen respeto por los padres y los maltratan tanto física como emocionalmente. Pero debemos entender algo muy importante, y es que nuestros padres son la semilla que Dios usó para traernos a este mundo. Y aunque a lo mejor ellos no hayan sido los mejores padres, o no sean las personas que nosotros quisiéramos, por el mero hecho de haber sido ese instrumento para traernos al mundo, debemos procurar estar en paz con ellos y mostrarles nuestro respeto. Además, que este mandamiento tiene una promesa muy especial. Nos dice que el que honra a padre y madre, se le alargarán los años de vida y todo le saldrá bien. Yo creo que hay gente que se le acortan los años de vida por quebrantar este mandamiento. Luego en el versículo 16 nos dice: el que secuestrare a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Aquí también nosotros podríamos pensar, bueno, como nosotros no somos secuestradores, esto no nos aplica a nosotros. Pero déjenme decirles que los sabios nos señalan otras formas de secuestro que no necesariamente tienen que ver con secuestrar a una persona. Ellos dicen que cada vez que nosotros tomamos el mando e intentamos controlar la vida de una persona, le estamos tomando como rehén. Cuando queremos imponerle a alguien nuestra manera de pensar. Por ejemplo, cuando tenemos frustraciones por cosas que nosotros no pudimos alcanzar y luego se las queremos imponer a nuestros hijos. Por ejemplo, les decimos: tú tienes que ser doctor porque tu abuelo fue doctor y yo soy doctora y tú también tienes que serlo. O tú tienes que ser pastor porque yo soy pastor. Cuando el muchacho ni quiere ser doctor ni quiere ser pastor. Así que nosotros como padres debemos ver cuáles son las cualidades y los dones de nuestros hijos y ayudarlos a desarrollarlos y guiarlos por ese camino. Nuestros hijos le pueden servir al Eterno en cualquier área que se desarrollen, trabajando con integridad,
siendo personas que manifiestan la luz del Eterno independientemente del escenario donde el Eterno los ponga. También en el versículo 17 nos dice, el que maldijere a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Y maldecir no es decirle maldito a nuestro padre o madre, no. También esto tiene que ver con hablar mal de ellos, maldecir, exponer sus debilidades. Hay algo muy común y es que algunos hermanos creyentes me han preguntado, bueno, y si ustedes quieren guardar la ley de Dios, entonces ¿por qué también no apedrean a sus hijos cuando se portan mal? ¿O por qué no muere el que maldice a los padres o le pega a los padres? Para entender esto debemos hacer una diferenciación entre las clases de leyes que hay en la Torá. El Salmo 19:7 nos dice que la ley del Eterno es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro que alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdad y todos son justos. Aquí en este salmo el Padre nos permite ver que dentro de su Torá, de su instrucción, Él nos dio mandamientos, preceptos o estatutos y juicios o ordenanzas. Y es muy importante entender la diferencia entre estos tres para poder interpretar correctamente el nuevo pacto. Las cartas de Pablo, por ejemplo. La mayoría de nosotros no hemos estudiado leyes, no hemos estudiado para ser abogados. Por lo tanto, esta terminología no es común para nosotros, ni en la Biblia ni en la Constitución política de nuestros países. Pero es de suma importancia que nosotros tengamos esto muy claro. Entonces, existen estas tres clases de leyes. Están los mandamientos, que en hebreo se dice mitzvot, que son las leyes legales y morales. Luego encontramos los estatutos, que son los hukat, que son las reglas o descripciones. Y luego están los decretos o juicios, que es mishpatim, que es el veredicto o la sentencia, la pena, las resoluciones y las decisiones. Y esta precisamente es de lo que se trata esta porción, por eso se llama mishpatim. Entonces, por ejemplo, el mandamiento sería honra a tu padre y a tu madre. El estatuto sería no los golpees, no los maldigas. Y el decreto o el juicio para el que viole este mandamiento es la pena de muerte. También otro ejemplo podría ser, el mandamiento sería acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, el estatuto es donde se te da la descripción de que en 6 días trabajarás, pero el séptimo es día de reposo y no harás ninguna obra en él. Y el mishpatim o el decreto sería cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá, de acuerdo a lo que nos dice Éxodo 35:2. Ahora que tenemos todo esto claro, podremos interpretar correctamente lo que nos dijo Pablo en Colosenses 2:14. Él nos dijo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Gálatas 3 del 10 al 14 también nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
Así que Yeshua, Cristo, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ok? Yo les voy a ser muy honesta a ustedes. Cuando el Eterno me comenzó a revelar que yo debía guardar su instrucción, su Torá, incluyendo sus Shabbats y sus fiestas, estos eran los versículos que más golpeaban mi mente. La verdad, pasé meses tratando de apagar lo que el Eterno estaba poniendo en mí, porque por la mala interpretación de estos versículos, porque yo era una indocta, era una ignorante en las leyes de la Torá, yo pensaba que si comenzaba a guardar la ley me podría caer una maldición, como cuando tú lo lees literalmente sin conocer lo que dice la instrucción del Eterno, puedes interpretar de este versículo. Pero les digo que fue más fuerte el sentir que el Padre puso en mí. Él puso en mí el querer como el hacer para no conformarme con lo que había aprendido hasta ese entonces, sino para comenzar a ir más profundo. Y de verdad que les digo, no me arrepiento ni por un segundo, porque todo lo que he aprendido ha sido maravilloso. Mi fe está más viva que nunca y mi amor por Él va en aumento. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Pablo? En la primera parte del versículo 10, donde dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a quienes erróneamente enseñaban que la salvación podía ganarse solamente por guardar la ley de Dios. Equivocadamente estas personas creían que los seres humanos eran capaces de obedecer cada mandamiento perfectamente, pero la realidad es que ningún ser humano ha sido capaz de hacer esto por sí mismo. El único que lo pudo hacer fue Yeshua, quien fue tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces la palabra nos dice en Romanos 3:23 que todos los seres humanos hemos pecado. Ahora, esto no significa que no debamos arrepentirnos por infringir la ley del Eterno y que no luchemos por obedecerla y que no nos vayamos perfeccionando cada vez más hasta que Yeshua sea formado en nosotros. Porque tengamos en cuenta que Dios espera que nosotros guardemos sus mandamientos y que sigamos el ejemplo de Yeshua. Y Él nos ha dado al Ruach, al Espíritu de Santidad, para ayudarnos en esta misión. Así que el arrepentimiento, la fe en Yeshua y el bautismo son una prueba infalible de que deseamos obedecer a Dios y además estos corresponden a los pasos necesarios para recibir el regalo de la salvación, como nos dice Pedro en Hechos 2:38 y en Hechos 8:37. Entonces vemos que en ese mismo versículo de Gálatas 3:10, más adelante Pablo cita el Antiguo Testamento 2 veces, enfatizando que Dios espera que le obedezcamos. El primer pasaje citado es Deuteronomio 27:26, el cual está relacionado con un incidente muy importante en la historia del pueblo de Israel que se narra en los versículos 9 y 10 del mismo capítulo. Dice que Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser el pueblo del Eterno, tu Dios. Oirás pues la voz de Adonai tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. Aquí vemos que Dios había rescatado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y ahora la segunda generación de israelitas estaba a punto de entrar en la tierra prometida. La advertencia contundente que Dios les hizo fue básicamente guarden los mandamientos. Así que reconociendo la importancia de esto, Moisés le ordenó a las tribus de Israel que se dividieran en 2 grupos después de entrar a la tierra de Canaán.
Uno de los grupos debía subir a la cima del monte Ebal y el otro al monte Gerizim, los cuales se encuentran prácticamente en la mitad de la tierra de Canaán. Las personas que estaban en uno de los montes debían gritar una serie de frases relacionadas con las maldiciones que resultan por infringir la ley. Así que los que estaban en el otro monte debían responder amén. Lo que hizo Pablo aquí en Gálatas fue que citó las últimas palabras que los israelitas gritaron en esa ocasión. Así que qué forma tan dramática de enfatizar la importancia de obedecer la ley de Dios. También vemos que Pablo utiliza un segundo pasaje del Antiguo Testamento para resaltar la importancia de obedecer la ley de Dios. Él está haciendo una paráfrasis de Deuteronomio 21:23. O sea, no hizo una cita directa, algo que se le ocurrió a él. Él simplemente parafraseó lo que está escrito en Deuteronomio 21:23. En esa ocasión, Dios había ordenado que quien infringiera su ley debía sufrir la pena de muerte y ser colgado en un madero. Esto no se refería a la muerte en la horca, pues los antiguos israelitas acostumbraban a apedrear a quien merecía la pena de muerte y luego exhibían su cuerpo en un árbol durante un día, como recordatorio de que el pecado conduce a la muerte. Así que en Gálatas 3:13, Pablo se refiere a el Mesías y luego cita: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto se debe a que el cuerpo de Yeshua fue exhibido públicamente en un madero. Pablo no estaba estableciendo una nueva doctrina ni cambiando la enseñanza bíblica en cuanto a obedecer la ley de Dios. Por el contrario, Pablo estaba utilizando el simbolismo de la crucifixión pública de Yeshua para resaltar el hecho de que los pecados de toda la humanidad habían sido perdonados a través de su muerte. Sí, la muerte de Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, y esta maldición de la ley no es la Torá. Eran los pecados, los tickets, los castigos que nosotros nos merecíamos por haber roto su Torá. ¿Cómo podríamos pensar que la Torá es maldición si en toda la escritura se nos dice todo lo contrario? La verdad, a mí me entristece solo el hecho de que yo misma pensé esto por muchos años. Pero cuando nosotros leemos el Salmo 119, podemos ver todos los adjetivos que David utilizó para describir la Torá. Miren lo que él dice. En ese salmo dice que la Torá es la palabra de verdad, que es el camino, que es la vida, que es eterna, que es libertad, que es bendición, que es mejor que el oro y que la plata, que es maravillosa, que es una delicia, que es la que me aconseja, que es la que me consuela. Y los invito a que lean todo ese salmo y que ustedes mismos puedan ver lo que David dijo acerca de la Torá. Así que ahora entendemos que cuando Pablo se refiere a la maldición de la ley, se está refiriendo a la pena de muerte que todos merecíamos por infringir la ley de Dios. Así que esta frase no desacredita la santa, justa y buena ley de Dios, ni modifica las expectativas que Dios tiene de su pueblo. Así que Gálatas 3:13 habla sobre la idea equivocada de que la salvación puede ganarse sin la gracia de Dios, pero además ratifica la importancia de obedecer su ley. Sabemos que la muerte que sufrió Yeshua, en la cual tuvo que pasar por la maldición de ser colgado en un madero, hizo posible el perdón de nuestros pecados. Si nos arrepentimos, nos comprometemos a vivir una vida santa, obedeciendo la ley de Dios. Y así permitiremos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y nos dé el regalo de su gracia. Así que tengamos claro que la muerte de Yeshua no nos da licencia para infringir los mandamientos. Tal interpretación contradice las enseñanzas que encontramos en la Biblia.
La muerte de Yeshua permite que seamos perdonados por haber quebrantado la ley de Dios, para que entonces podamos comprometernos con todo nuestro corazón a obedecerla, porque la palabra nos dice que a causa de nuestro pecado todos estábamos destituidos de la gloria del Eterno, pero a través del sacrificio de Yeshua, Él hizo posible que Dios escriba sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nos diera al Espíritu Santo para ayudarnos a vivir tal y como Él vivió, en total obediencia a la instrucción santa del Padre. Sin embargo, sabemos que siempre necesitamos del perdón y de la gracia de Dios. Entonces, por esta razón es que hoy en día ya no se apedrean a los hijos, ni se le da muerte a los que quebrantan las leyes que tenían pena de muerte, porque todos esos decretos, esos juicios, esos mishpatim que habían en contra de nosotros, todos se le imputaron a Yeshua, como nos dice Isaías 53. Y la verdad les digo que entre más yo entiendo lo que el Eterno hizo por mí, más mi alma se inclina a querer obedecerle, más mi alma anhela tener esa verdadera transformación y que Yeshua sea formado en mí. Y ya esto no es una cuestión de religiosidad. He entendido que sus mandamientos son un cerco de protección para mi vida y la vida de mis hijos, y que ellos son la herramienta que Dios me dio para llevar a cabo mi proceso de rectificación y para que yo pueda llegar a la estatura del varón perfecto. Así que le pido al Padre con todo mi corazón que si tú estás escuchando hoy este estudio y te has quedado hasta aquí, puedas decir como dijo el rey David: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra que nos enseñas hoy, Padre. Gracias porque a través de tu palabra tú nos sacas de la ignorancia, Padre Celestial. Nos ayudas, Padre Santo, a tener claros todos estos conceptos, Padre, para no errar en la interpretación de tu palabra. Rey eterno, yo te pido por cada hijo tuyo que tú has escogido, Padre, que aún piensa que guardar los mandamientos es maldición, Padre, para que tú produzcas una verdadera transformación en sus corazones y ellos puedan venir a un verdadero arrepentimiento, Padre. Te lo pido en esta hora en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados, si les ministró esta palabra, por favor denle like y compártanla para que muchas más personas puedan salir de la ignorancia y salir de la oscuridad y retornar al Eterno con amor y temblor. Bendiciones y shalom, shalom.